Hola amigos, estás en tu programa Dialogando. Hoy tenemos un programa muy interesante y para ello contamos con la presencia de un profesor de Biología y Química a quien entrevistaremos sobre un tema muy controversial, pero antes presentaré la columna del día. La Semana del Agua. Del 16 al 22 de marzo, la Autoridad Nacional del Agua, entidad vinculada al Ministerio de Agricultura y Riego, llevará a cabo diversas actividades para instar a la población a cuidar este recurso. En muchos hogares limeños podemos ver que la mayoría de personas no ahorra el agua. Dejan los caños semiabiertos, no hay un adecuado mantenimiento al servicio de agua y desagüe. La gente riega el jardín en exceso, deja el caño abierto mientras se lavan los dientes, entre otras cosas, y no se enseña en el hogar el cuidado de este bien. Por otro lado, existen pueblos jóvenes, asentamientos humanos, en donde este recurso es suplicado por muchos, quienes si es que llegan los aguateros, corren con sus baldes y tinas a comprar agua y luego con mucho esfuerzo trasladar el agua a sus hogares. La mayoría de ellos sí que aprecian ese valioso bien. En esta Semana del Agua, nosotros debemos tomar conciencia de reservar y proteger este recurso, dando el ejemplo en nuestros hogares sobre el cuidado que se merece, ya que si tú comienzas con el cambio, el otro también lo hará. Continuando con la programación, el tema que trataremos es la homosexualidad. La semana pasada se debatió en el Congreso la ley de unión civil entre personas del mismo sexo. Justamente ese día, la avenida Bancay estaba repleta de personas que estaban en contra de dicha ley y por otro lado a favor. Como sabemos, el proyecto de ley fue archivado con 7 votos en contra y 4 a favor. Desde entonces, muchos comentarios surgieron en las redes sociales. Por ello, tenemos a nuestro invitado, el profesor Gerson Melgarejo, a quien haremos unas preguntas sobre este tema. ¿Por qué crees que algunas personas adoptan un comportamiento homosexual? Hola Rosalía, gracias por invitarme a tu programa. Es una pregunta muy interesante porque justamente ese tema se está sonando mucho en estos días, en las últimas semanas, incluso meses. Es algo que se ve a nivel mundial, en varios países se está dando y creo que como personas profesionales nos deberíamos interesar mucho en este tema. Quizás la mayoría no lo hace, pero bueno. Ahora, respondiendo justamente a esa pregunta, ¿por qué lo adoptan? Es una pregunta complicada. Se ha entrado mucho en debate últimamente, tanto en universidades como en congresos. Y lo que te voy a decir tiene que un tanto de verdad y un tanto de mentira. ¿Por qué? Porque la verdad, o sea, no es absoluta, se puede decir. Bueno, hasta ahora con las investigaciones no es absoluta, se puede decir. Ahora, te voy a poner un ejemplo sencillo en porcentajes. En un 100%, el 99% de las personas que dicen ser homosexual es porque han pasado algún tipo de trastornos o acciones o hechos en su vida, adolescencia, niñez, que no han sido muy agradables. Puede ser violaciones, no haber tenido una guía paterna, etcétera. Bueno, ese tipo de personas es porque justamente fue algo psicológico que los hizo ser homosexuales. Ahora, el otro 1% es la persona en la cual se entra en debate. ¿Qué hacemos con esas personas que realmente vinieron así? Que en algún momento de su concepción, en el embarazo, en el transcurso del crecimiento del bebé, hubo algún fallo. Esas personas yo creo que se debería atender últimamente. Porque son las personas que realmente necesitan ayuda. ¿Estás de acuerdo con la unión civil? Bueno, con respecto a esa pregunta diría que no estoy de acuerdo. Ahora me preguntarás por qué. Ahora en el mundo natural vemos, por ejemplo, vemos hembra y macho. Juntamente nosotros somos seres o animales racionales y también encontramos esa misma característica, hembra y macho. Ahora, tratar de formar una familia que en la sociedad es considerada el núcleo, tanto de personas del mismo sexo, se me ve un poco ilógico. ¿Por qué? La forma de educación que tiene el Perú e incluso otros países tercermundistas no están preparados para ver aquello. Ahora, ¿qué, qué traería con ello como consecuencia para las futuras generaciones? Como dicho anteriormente, no estamos preparados, no estamos capacitados para poder ver eso a la luz del día, por así decirlo, aunque suene un poco grotesco. Pero nuestros hijos son los que sufrirían más porque no han sido capacitados justamente para ver, a observar aquello. Y en muchos de los casos nuestros hijos estarían muy confundidos porque justamente hoy en día, es mismo siglo XXI, están confundidos por muchas, ya sean por las modas, por cosas que ven en la televisión. Imagínate ahora tú viendo a personas del mismo sexo agarradas de las manos y besándose enfrente de todos.
creo que traería mucho más confusión aún de las que hay hoy en día. ¿Cómo crees que afecta el homosexualismo en la educación de los niños y adolescentes? Creo que a nivel de educación en el Perú se vendría algo muy difícil de tratar, porque justamente hay temas de violencia, pandillaje, que aún en los colegios no pueden solucionarlo. Ahora, venir a otro tema del homosexualismo sería algo muy complicado. Los profesores, en ellos caería la responsabilidad ahora de tratar nuevamente con este problema, o incluso, no mejor dicho, agregar este problema, por así decirlo, en un caso muy grotesco, tratar de conversar con el adolescente, preguntarle qué es lo que pasó para que haya tenido ese tipo de comportamiento, indagar en familiares, etcétera. Pero definitivamente es un tema que traería muchos problemas a nivel educativo, organizacional, porque en un colegio, si bien sabemos que está organizado por un director, subdirector, ellos son las partes que se encargan de justamente ver estos temas transversales. Estos temas transversales quiere decir de temas en los cuales el Perú está pasando y se tiene que llegar a solucionar. Y justamente los colegios van a tratar de solucionar esto. Pero como bien dije, en los colegios, como vemos, si es que no hay una participación intensiva de los profesores, incluso de los mismos padres, incluso de los alumnos, creo que se añadiría una más a la lista de problemas a tratar. ¿Tú como profesor excluirías a los homosexuales en tu aula? Bueno, tratando de ser un alumno, creo que yo trataría de buscar, de conocerlo más, ayudarlo más. Es igual el caso donde vemos que hay violencia y hay bullying, por ejemplo, hacia un alumno. Lo que yo haría como profesor, bueno, que no todos lo hacen, la mayoría se hace de la vista gorda, por así decirlo. O sea, dejan que los alumnos los molesten, los insulten y ahí quedó. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese chico? Es que de los problemas que tiene aún se carga más y puede llegar a lo que es el suicidio, etcétera. Bueno, como profesor lo recomendable es ir, conocer al alumno, hablar con él, qué es lo que pasó, hacerse su amigo, pero como vemos el currículo que tiene ahora los profesores hacia sus temas de clase, muchas veces no alcanza el tiempo para tener esa conversación íntima, se podría decir, con el alumno, y a veces dejamos esto por alto. Creo que ahora el problema sería el tiempo que le dedican los profesores que realmente se preocupan por sus alumnos. La mayoría simplemente va al colegio, abre un libro, habla y adiós. Creo que ahora los profesores de hoy en día tienen que encontrar esa búsqueda hacia el alumno y tratar de solucionar todo lo que esté a su alcance del profesor. Gracias. Bueno, Gerson, gracias por la entrevista. Se nos acabó el programa. Con ustedes estuvo Rosalía Huancahuari en su programa Dialogando. Conmigo será hasta la próxima.